Michael Jackson, Lady Di, Bob Marley, Stanley Kubrick. ¿Sabrías decirme qué tienen todos en común? Así es, su impacto revolucionario en el mundo. Michael Jackson se mostró indirectamente su descontento hacia la élite mundial en la canción They Don't Care About Us. Diana de Gales destacó más de la cuenta debido a su empatía y cercanía hacia la gente. Bob Marley, de manera similar a Michael, movía masas, de manera que a los poderosos no les gustó, mientras que Kubrick los destapó en su última película, antes de morir, supuestamente, por un ataque al corazón mientras dormía. Relacionado a eso, se dice que los cuatro murieron por causas distantes al asesinato, pero, si empezamos a analizar un poco el asunto, nos daremos cuenta de que siempre hubo más que eso. Y es que, ¿acaso jamás te has preguntado por qué los políticos no miran hacia el pueblo? ¿Por qué se muestran tan distantes de las verdaderas necesidades de los ciudadanos? Bueno, no es una casualidad. Todos ellos no son más que meros vasallos de algo mucho más grande, de quien realmente controla el mundo, y se nutre de guerras, división, y teorías conspiranoicas absurdas pero extraídas de verdades, para mantener su poder de manera que pocos piensen en ellos. ¿Te interesa conocer quiénes son estas personas, y cómo es que, a pesar de que nadie sepa quiénes son, tienen mayor influencia en tu país que el propio gobierno? Bueno, este vídeo, amigo mío, es para ti. Para entender este asunto en profundidad, debemos irnos muy atrás en el tiempo, al Renacimiento. Durante estos tiempos, la Iglesia sufrió cambios notorios, y, si bien seguiría teniendo un gran impacto hasta mucho después, pasó a un plano algo más secundario, tras el auge del antropocentrismo y la secularización. En Italia, especialmente, empezó a gestarse un cambio importante, sobre todo de la mano del político Nicolás Maquiavelo, quien defendió algo llamado realismo político, que vendría a ser el separar la política de la moral, siendo el objetivo de preservar el poder la prioridad de esta primera. Al mismo tiempo, este tenía contacto con una poderosa familia de su misma península, los Medici. Los Medici, junto a otras como los Borgia o los Sforza, formaron parte de una serie de familias que se dedicó principalmente a establecer su control sobre el mundo del momento. Financiaron guerras como la de las Dos Rosas y los conflictos de los Valois, así como a artistas como Da Vinci o Leonardo, siendo los mayores promotores del arte de la época, y pusieron papas como Alejandro VI o Clemente VII. Más adelante, se fue desarrollando otro grupo de personas que también comenzaron a dirigir las riendas del destino humano, grupo que ya existía en la Edad Media, pues eran gremios de artesanos y arquitectos que fueron acumulando más poder gracias a su capacidad de reunión, a su vez impulsada por el Renacimiento. Eso sí, su momento clave no llegó hasta la Ilustración, movimiento dedicado a la razón y a la superación de prejuicios y supersticiones. De esa manera es que surgieron los masones, grupos cerrados ocultistas e ilustrados de gente, que tuvo que ver de manera considerable en el desarrollo del liberalismo y los campos relacionados a él, tales como el capitalismo. Llegamos entonces a 1774, cuando en Holanda se creó el considerado primer fondo de inversión de la historia, que traducido sería algo así como la unión hace la fuerza, y se hizo con el objetivo de reducir el riesgo para los inversores individuales. Y así es como, si bien no llegamos todavía a la actualidad, empezamos a tocar el tema más importante del vídeo, los Estados Unidos. Y es que, dentro del contexto que os acabo de contar, los Estados Unidos nacen como una nación nacida del liberalismo, el capitalismo, la esclavitud, y la ética protestante heredada de los británicos. Varios de sus padres fundadores además fueron masones, y se dedicaron a construir un relato algo cuentista, de una nación moderna en contra del imperialismo y a favor de la democracia y la libertad, pero claro, por algo digo que solamente fue un relato. El país del tío Sam, como buen hijo del imperio Wiri, se dedicó a expandir su influencia y establecer su control cada vez más, se dedicaron a manchar la imagen de sus principales enemigos para quedar ellos como los héroes salvadores y protectores de la libertad, inculpando, junto a otros países con gran influencia protestante, masónica, liberal, al imperio español, por, supuestamente, cometer un genocidio en las Américas, cuando desde el primer momento los españoles tuvieron establecida de manera sistemática la protección de los derechos, las culturas y las lenguas indígenas.
Esto no quita que fuera un imperio, pero, significó integración, significó mestizaje, y significó honor en general, muy a diferencia de otros, como cómo no los Estados Unidos, que fueron los verdaderos causantes del mayor genocidio de América, siendo solo porque el sur perteneció al virreinato de Nueva España que una parte de los nativos norteamericanos se salvaron. Además, junto a Reino Unido, han favorecido la leyenda negra, y todo esto mientras le quitaban a Hispanoamérica su dignidad. Con la aparición de los llamados libertadores en estas tierras, es que comenzó a fragmentarse el territorio y a imponer de verdad el español. Y con el aprovechamiento de la anglosfera vino también la decadencia de Hispanoamérica, surgiendo un complejo de inferioridad e identidad internacional a causa de las mentiras de aquellos liberales. Y el mundo hispano no fue la única víctima del llamado sueño americano. Son bien conocidos, por ejemplo, eventos como el bombardeo en Japón, en Hiroshima y Nagasaki respectivamente, y su posterior justificación, así como los episodios de lucha contra el comunismo y en búsqueda de recursos que a tantas guerras, dictaduras y fragmentaciones llevaron. Por no olvidar tampoco la tardía abolición de la esclavitud y la discriminación hacia las personas de color. Así pues, acabamos de completar uno de los pilares clave para entender el vídeo, la nación más poderosa del mundo desde hace mucho tiempo. Pero, pongámonos más específicos. Porque no, claramente no todo es obra de Estados Unidos, sino que nuestro mayor enemigo actualmente proviene de aquí y tiene estrechos lazos con los altos cargos del país. Volvamos de nuevo atrás en el tiempo para tocar un punto que quizás sea más arriesgado y delicado. Durante el siglo XIX, gracias al liberalismo e impulsado por el romanticismo y las conquistas napoleónicas, es que surgieron formalmente los nacionalismos, o al menos el como los conocemos hoy en día. Theodor Herzl fue un periodista austrohúngaro, considerado el padre del sionismo. El sionismo, al igual que el resto de nacionalismos, se centra en un Estado-nación forjado a partir de una identidad cultural, y, en este caso, también religiosa. Este movimiento consiste en la defensa de un Estado para los judíos en Palestina. Al principio, simplemente no se lograba, pero fue en 1948 que, gracias a compasión surgida a causa de la persecución y cacería judía en los países del eje durante la Segunda Guerra Mundial, se proclamó el Estado de Israel, gracias también al apoyo de, adivinen quién. Así es, Estados Unidos. Así que si a estas alturas sigues viendo el vídeo, me imagino que ya podrás imaginarte un poco la conclusión del mismo. Recapitulemos, hace siglos surgieron los primeros grandes grupos no eclesiásticos, pero igualmente cerrados y ciertamente sectarios, que luego se acoplaron a los diferentes movimientos de la historia y acabaron implantados en el orden mundial. Ahora, con lo que te he contado acerca del sionismo, ¿a qué crees que se debe ese apoyo incondicional a Israel por parte de USA, apoyo tal que casi todos sus presidentes han llegado a besar el muro de las lamentaciones, siendo Kennedy el único que no lo hizo? Tal apoyo que, sin importar partido, ya sean republicanos o demócratas, se muestran reacios a pararle los frenos con fundamento a Israel en la masacre que está cometiendo actualmente, incluso en tregua. Respóndeme una cosa, ¿por qué crees que, a inicios del siglo XX se acometieron semejantes atrocidades hacia judíos? De entrada, me gustaría aclarar que los judíos propiamente no tienen la culpa, ya que ellos solo creen en su Dios y tienen sus costumbres, pero es ese pequeño pero influyente sector, el sionismo, el que empeoró la mala imagen que de por sí los judíos ya tenían a causa de prejuicios y estereotipos históricos. Así que no, por si no ha quedado claro, no justifico cosas como el Holocausto, por ejemplo. Dios quiera que no vuelva a ocurrir algo semejante. Sino que acabo de explicarte un punto muy importante. Es más, el sionismo, lejos de tener que ver con la religión, es más bien una ideología, por lo que sí, no todos los sionistas tienen por qué ser judíos, más en efecto hay que poner el foco en los que aquellas figuras influyentes que sí son judías, porque tienen mayor predisposición de formar parte de esto. Ahora viene lo gordo. Jeffrey Epstein, fue un financiero estadounidense, y, en efecto, judío, que fue acusado de abuso de menores, tráfico de estos, y la compartición de material ilegal relacionada a este tipo de actividades. Por si no fuera suficiente, se descubrió que tenía una isla privada, punto clave para su red de abusos, relacionada a más figuras influyentes, como Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk. Aunque parece que nunca lo invitaron. Sobre todo también Donald Trump. Sí, el jodido presidente de los Estados Unidos. Y bastantes más. Y por si no fuera duro ya esto, también hay acusaciones de cosas peores. Agárrense, porque esto se pone aún peor. Salieron a la luz acusaciones de canibalismo y rituales.
Por lo que ahora aquel vídeo de la mexicana actualmente de paradero desconocido Gabriela Rico, tiene bastante más sentido. ¡Mataron a Mickey Mouse! ¡También por ese! ¡También por ese! ¿Qué? ¡Aquí va a venir mi madre! ¡Tú dónde estás? ¡Están locos! ¡Mataron a mucha gente! ¡Muere esa carne de humano! ¡Lárgate! ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron! Entonces, tomando en cuenta que Jeffrey Epstein, no solo era judío, sino que está demostrado que tenía estrechas relaciones con élites israelíes, te podrás imaginar a dónde quiero llegar con esto. Ahora, ya nos vamos acercando a la conclusión. Y es que, ¿te acuerdas como al principio del vídeo mencioné el inicio de los fondos de inversión? Bueno, pues no lo hice por amor al arte, sino porque era necesario. Porque a menudo creemos que las empresas cuyos productos compramos son completamente diferentes y nada tienen que ver entre sí, pero nada más lejos de la realidad. BlackRock y Vanguard son ambos fondos de inversión de Estados Unidos, y agárrate las pantuflas, porque estoy a punto de decirte una lista de empresas bajo el yugo de cada uno. Empecemos con BlackRock. Iberdrola, Repsol, Naturgy, Enagas, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Grifols, IAG, AENA, Acciona, IBEX 35, Pfizer, British Petroleum, Chevron, Roche, Apple, Microsoft, Disney, Netflix, Meta, Amazon, Nestlé, JP Morgan Chase investigada por quizá estar relacionada a Epstein. Ahora Vanguard. Nvidia, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Tesla, Broadcom, Nestlé de nuevo, Apple de nuevo, Microsoft de nuevo, y un sinfín de empresas más. Vamos, que si tenemos en cuenta que Larry Fink, el fundador de BlackRock, es también uno de los copresidentes del Foro Económico Mundial, que la propia Unión Europea, la ONU y la OTAN son perritos falderos de Estados Unidos que caerían si Estados Unidos lo hace, que las marcas, a través del neuromarketing se dedican a crear ciudadanos sumisos y obedientes cuya identidad propia se ve reducida a cenizas al ser absorbidos por las marcas y que éstas le inciten a empobrecerse consumiendo sin parar, cuya salud mental solo se ve empeorada por los medicamentos que prometen curar ciertas patologías, que caen en la trampa del pan y circo, siendo distraídos por falsas luchas de izquierdas y derechas cuando ambos no son más que los perritos falderos del verdadero enemigo y un teatro para que la división nos impida ir en contra de este, así como con entretenimiento barato, todo nos ayuda a finalmente abrir los ojos sobre el verdadero dueño del mundo, y el cómo nos mantienen lobotomizados, mientras ellos se regocijan en cosas tan macabras, que a alguien normal simplemente no se le ocurrirían. Por eso, cuando alguien sube al poder es porque a los demás arriba les acaba interesando, porque normalmente son gente con muchos muertos en el armario, fáciles de chantajear con revelarse sus trapos sucios. Porque solo los más enfermos están dispuestos a hacer lo que sea, por perpetuar su poder. Muchas gracias. Ahí vamos.